Bienvenidos a este tercer video acerca de la exégesis. En el primero vimos la bibliografía que nos puede acompañar para un buen estudio exegético. En el segundo video vimos la etimología de la palabra exégesis y un significado específico o un concepto sobre exégesis. En este tercer video vamos a ver acerca de la ubicación de la exégesis en la tarea teológica. Yo les hablé a ustedes de que hay 4 niveles y dentro de estos 4 niveles, en uno de ellos se encuentra la exégesis. En el primer nivel yo les hablé acerca de las introducciones. Pero, ¿qué son las introducciones? Estas introducciones básicamente son libros que contienen los resultados de la investigación científica, arqueológica, histórica, sobre el testimonio de la Biblia. Es decir, las introducciones a nosotros nos entregan la información que expertos en diferentes materias de las ciencias bíblicas escribieron como resultado de sus investigaciones en Tierra Santa. Por ejemplo, esta introducción al Antiguo Testamento de Tremper Longman y Raymond Dillard. Esta introducción al Antiguo Testamento habla acerca de, por ejemplo, cuáles fueron las culturas imperantes desde el inicio de los tiempos y cómo fueron los diferentes reinos levantándose y cayendo a lo largo del tiempo y cómo esto afectó la historia de la Biblia, porque a la par de la historia bíblica existe algo llamado historia universal. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque muchas personas, para poder darle credibilidad a los registros históricos dados por la Biblia, quieren que exista un paralelo en la historia universal, y las introducciones al Antiguo Testamento, como la de Tremper Longman, es interesante porque estos libros son bastante técnicos, pero son buenos porque nos entregan información fidedigna y nos dicen, vean, la historia bíblica coincide también con la historia secular, con la historia universal, porque muchas personas cuestionan que los registros históricos, geográficos, culturales de la Biblia, muchos los ponen en tela de duda. Entonces las introducciones nos ayudan a esto. Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. Estos en realidad son libros que se leen cuando un estudiante está empezando a dar sus primeros pasos en el estudio bíblico teológico. También está Panorama del Antiguo Testamento, del comentario bíblico portavoz del señor Paul Ben Ware. Entonces es interesante porque cuando nosotros leemos estos panoramas del Antiguo Testamento, estos nos ayudan a ver de manera panorámica la historia de la humanidad vista desde la perspectiva bíblica. También está el compendio manual Harold Wilmington. Este libro es una obra monumental. ¿Por qué? Porque este libro le da a usted información como el autor del libro, el propósito del libro, las particularidades del libro, cuándo fue escrito, hacia quién fue dirigido el libro, cuál es su mensaje, cuáles son o sea, cómo se compara o particularidades del libro, es decir, si se parece a otro, en qué se parece, si se diferencia, en qué se diferencia. En fin, este libro también nos ayuda a ubicar dentro de la historia de la Biblia, nos ayuda a ubicar a cada uno de los autores, tanto de los escritores como de los protagonistas de las historias bíblicas. También está Introducción al Antiguo Testamento, pero yo hice una diferencia entre los libros del lado izquierdo, donde está el compendio manual portavoz, y los libros del lado derecho. La razón es porque los libros del lado izquierdo son de personajes o de autores conservadores, mientras que los autores como por ejemplo José Luis Sicre, el escritor de esta introducción al Antiguo Testamento, son autores un poco más liberales
que dan a conocer información, pero muchas veces no tan a favor de la Biblia, son más liberales. Ya, por ejemplo, este otro de José Luis Sicre que se llama Introducción al Antiguo Testamento, que esta es una versión un poco más actualizada de ese libro. También está, por ejemplo, Introducción al Antiguo Testamento de Werner Schmidt. Estos autores, como les he dicho, son un poquitito más liberales. Liberales no significan que no crean en Dios ni nada de eso, sino que significan que ellos tienen la tendencia a darle más credibilidad a la ciencia que a la Biblia misma, ¿ya? Es por eso. También está, bueno, esta introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison. Este es un libro bastante conservador. También está una introducción al Nuevo Testamento de Donald Carson y Douglas Moo. Estas introducciones, de igual manera como los anteriores lo hacen con el Antiguo Testamento, estas lo hacen con el Nuevo. Ahora, hablando de los idiomas bíblicos, es muy importante entender el papel de los idiomas. Aquí ya les he hablado acerca de Inmaculada Delgado Jara. También está este de Clarence Hale que se llama Aprendamos Griego. Y finalmente Introducción al Griego Bíblico de la doctora Anita de Enríquez. Estos tres libros son muy buenos. Pero lamentablemente es muy importante tener un maestro que nos pueda ir guiando, porque se tienen dudas, a veces no se acuerdan de ciertos datos y para eso están los maestros. Pero es importante tener un conocimiento de los idiomas bíblicos. Ahora, hablemos de hermenéutica. Si usted se da cuenta en este primer nivel de la tarea de la teología, en el primer nivel ya hablamos de las introducciones, de la importancia de los idiomas y también de la hermenéutica. Bueno, en cuanto a la hermenéutica, existe la hermenéutica bíblica. También existe una hermenéutica filosófica, hermenéutica científica, pero nosotros utilizamos la hermenéutica utilizada o pensada especialmente para aplicarla al texto bíblico. José Martínez es un autor que ha escrito la hermenéutica y él la divide en hermenéutica general y hermenéutica especial. Al momento de hacer exégesis, nosotros necesitamos tomar en cuenta esto. Necesitamos tomar en cuenta, en primer lugar, las introducciones, porque debemos saber en qué clase de libro estamos trabajando, cuál es su género literario. Segundo, necesitamos saber en qué idioma está y si es posible dominar el idioma. Y tercero, necesitamos adoptar un método hermenéutico. Y este libro es el que nos da. Hermanos, al momento de que ustedes vayan desarrollando o creciendo en sus estudios en el Instituto Bíblico, el instituto le tiene que dar a ustedes estos recursos. De hecho, cada una de estas etapas puede ser una materia. El siguiente libro está también Hermenéutica entendiendo la palabra de Dios de Scott Duval y Daniel Hayes. Estos son libros que yo les estoy enseñando que ustedes pueden adquirir y pueden comprar. También estos del lado izquierdo son autores conservadores y protestantes, pero el del lado derecho de hermenéutica de la palabra, por ejemplo, de Luis Alonso Schockel, él es un autor o era un autor español católico, pero que también nos enseña el método de interpretación muy adecuado. También está este número 2 y está el tercer libro, que es Interpretación Teológica de Textos Bíblicos. Hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos el papel de cada uno de estos elementos. Si usted quiere hacer una buena exégesis, usted tiene que tener introducciones que le ayuden a usted a comprender el contexto y trasfondo del pasaje. Debe conocer los idiomas, o si no conoce los idiomas bíblicos, por lo menos usted tiene que tener un buen conocimiento de la gramática española. Y tercero, usted tiene que conocer un método hermenéutico. Por ejemplo, un método hermenéutico muy bueno que le puede ayudar es el método inductivo. De hecho, ese es un método que yo suelo utilizar al momento de hacer exégesis. Cuando usted reúne el conocimiento y usted aplica esto al pasaje que está estudiando, automáticamente esto empieza a reunirlo usted
junta sus introducciones con una hermenéutica adecuada y con sus idiomas, automáticamente usted viene y empieza a hacer exégesis. Y la exégesis le va a llevar a usted a conclusiones teológicas, históricas, filosóficas y de ministerio para poder llegar a exponer el texto a la congregación. De hecho, para mí la aplicación de la exégesis es un estilo de vida. Es decir, lo que usted estudia y las conclusiones a las que usted llega, no usted las va a exponer, pero más que en un solo pasaje, en un púlpito, usted las va a exponer con su vida. De hecho, hay un teólogo que afirma y dice, predica en todo momento y cuando sea necesario, habla. ¿Esto qué significa? Que la predicación y la exposición de la palabra del Señor es por medio de nuestra vida, más que por nuestra boca.